Bien, buenos días. Ahora vamos a ver el tema número 6, que versan sobre conceptos básicos sobre el desarrollo socioeconómico en el turismo. Estas concepciones básicas se las dan fundamentalmente estableciendo qué características van a presentar y desarrollará el turismo cuando éste es planificado y establecer esos componentes económicos dentro del turismo. Hay dos elementos fundamentales que se toman en cuenta. El primero son los componentes macroeconómicos del turismo y los componentes microeconómicos del turismo. Si vemos las características económicas, el turismo es un generador de recursos económicos que se basa fundamentalmente en el gasto que realizan los turistas. Este gasto turístico va a crear efectos directos y efectos indirectos en la economía de un país. Toda vez que los turistas ingresan a un destino y gastan sus recursos económicos que han sido obtenidos en el lugar de residencia habitual. Ese gasto económico, en primera instancia, estará determinado en los servicios que utiliza el turista y, lógicamente, los tienen que pagar: transporte, alojamiento, alimentación, recreación, compra de souvenirs y otras actividades. Entonces, ahí vemos el efecto económico directo del turismo y el efecto indirecto será que cuando en este caso, por ejemplo, los establecimientos de hospedaje, las líneas aéreas, venden sus servicios y a su vez la generación de esos recursos económicos se distribuyen en una cascada. Es decir, una parte de los recursos económicos que recibe, por ejemplo, un hotel, un establecimiento de hospedaje, irá para cubrir sueldos. Esos sueldos, a su vez, benefician a los empleados y ellos gastan una parte de su sueldo en alimentación, en educación para sus hijos, en salud. Entonces, ese gasto indirecto no solamente beneficia al sector turismo de un país, de una región, de un departamento, de un municipio, sino que también se redistribuye en ese gasto turístico. Si vemos las características del contacto de los residentes locales y los visitantes, ahí vamos a ver que existe repercusiones sociales y también socioculturales. En este caso nos estamos refiriendo que las repercusiones van a estar determinadas si el turismo no está planificado. Entonces esas repercusiones culturales pueden afectar, y sí, afectan el comportamiento de los residentes locales cuando reciben a los
turistas. Por ejemplo, si en un destino turístico se ve que existen una afluencia de turistas y estos a su vez traen consigo mismos sus costumbres, su tradición, su cultura, su religión, su forma de vida. Si la población local no está concientizada en tener que valorizar sus componentes culturales que forman parte de su oferta turística, entonces lo que sucede generalmente es que ellos van a atender, en este caso a la población local, a imitar. Y al imitar el comportamiento de los turistas, lo que están haciendo, están perdiendo sus raíces culturales, sus valores culturales. Muchas veces va a ser mucho más visibles estas repercusiones socioeconómicas si existen diferencias económicas grandes entre los turistas y los lugareños. Es decir, y esto ocurre generalmente en estos destinos turísticos de países en vías de desarrollo, donde el turista proviene de las grandes ciudades y de los grandes destinos turísticos emisores, que son países ricos, y lógicamente que el ingreso económico de los turistas en su lugar de residencia también es alto. Entonces, cuando se trasladan al destino turístico, los lugareños tienen una economía mucho más magra. Es decir, que esa economía va a ser un distintivo, y en muchos casos, ¿no?, esas diferencias van a establecer, ¿no?, que los lugareños van a querer imitar esas conductas de los turistas, esa forma de vivir, porque viven temporalmente en un destino turístico, y muchas veces, como no les alcanzan los recursos económicos a los lugareños, entonces se crean en este caso las diferencias, y también pueden ser un medio que va a establecer la generación de fenómenos sociales que, si no se los controla y que si no están previstos en la planificación turística, pueden desembocar en consecuencias mucho más severas, como es el caso de la violencia, el caso de la extorsión, del robo, el pandillaje hacia los turistas. Otro elemento que se tiene que tomar en cuenta es de que, a un principio, el turismo muchas veces no genera los recursos económicos esperados, y eso también afecta a la población receptora. Por eso que la propuesta de todo el plan tiene que ser muy real, tiene que ser muy precisa, porque el turismo no ve sus resultados económicos de un día para otro, sino que esos resultados económicos se los va viendo, se los va percibiendo con el transcurso del tiempo. Ahora, muchas veces se ha visto de que cuando se involucra, y lógicamente que se tiene que involucrar a las poblaciones locales para el desarrollo turístico de una región, que se crean demasiadas expectativas económicas, cuando en realidad sí pueden llegar esas expectativas económicas, pero en cierto tiempo. Y no es un tiempo inmediato, no es a un corto tiempo, sino es a un mediano
y a un largo plazo. Por eso hay que ser muy conscientes, y especialmente el equipo que trabaja el plan, cuando se empieza a trabajar la socialización de la elaboración del plan con los representantes de la población, de las poblaciones, los lugareños, de los residentes, identificar de qué sí va a generar los recursos económicos, pero no son inmediatos. Primero se tienen que poner en valor los atractivos turísticos, se tiene que poner toda la infraestructura necesaria, se tiene que hacer la parte de el marketing turístico, incorporando la publicidad, los medios publicitarios, etcétera, para que los turistas recién puedan llegar a ese destino turístico. Y eso denota, lógicamente, tiempo. Si dentro del desarrollo del diagnóstico de la región o de ese espacio físico que se quiere convertir en un espacio turístico, si se establecen que los beneficios económicos del turismo no son favorables y se prevé que existieran altos impactos ambientales o también podrían ser sociales, la zona no debe dedicarse al turismo. Por eso que cuando elaboramos nosotros el diagnóstico, en tenemos que incorporar indicadores económicos e indicadores sociales. De la misma manera, también hay que incorporar indicadores ambientales. Si el destino turístico es por ejemplo, este espacio, entonces hay que ver cuánto de recurso económico va a generar como destino turístico, y la base fundamental es de que el plan de desarrollo en su diagnóstico tiene que incorporar una investigación de mercados, lo que decíamos en temas anteriores. Tiene que desarrollar una investigación de mercados. Y esta investigación de mercados tiene que ser muy real, muy cierta, donde se va a establecer el perfil del consumidor turista. Y decíamos que ese perfil consiste en saber qué quiere hacer el turista, cuánto está dispuesto a gastar, qué actividades recreativas quisiera desarrollar, qué tipo de establecimiento de hospedaje, en qué tipo de establecimiento de hospedaje quisiera alojarse, qué tiempo de permanencia quisiera estar en el destino. Entonces esos elementos lógicamente nos van a dar los elementos fundamentales, cuantitativos de la investigación de mercados para establecer la generación de recursos económicos. Luego decíamos, hay que ver este espacio, la vocación que tiene. Si este es un espacio que tiene una vocación agrícola, tenemos que establecer cuánto de dinero produce este espacio siendo agrícola. Si produce papas, si produce cebollas, si produce hortalizas, etc. ¿Cuánto genera de recursos económicos al año? Entonces tenemos que cuantificar. Y diremos, este sector produce, siendo agrícola, produce X monto de dinero al año, y de acuerdo al diagnóstico del plan de desarrollo, el turismo generaría Y. Y se establece que sí, el turismo generaría mayores recursos económicos que actualmente genera este espacio. Entonces, bienvenido. Hay que desarrollar el turismo. Y ahí cruzamos la variable ambiental. Es decir, este espacio, siendo agrícola, ¿cuál es el impacto que está generando? Y siendo turístico, ¿cuál es el impacto que generaría? Entonces, un ingeniero ambiental, los ingenieros ambientales, determinarán en base a la ficha ambiental
¿no?, el impacto que va a generar el turismo en este espacio, y hay que ver cuáles son las medidas de mitigación que se va a tener. Si el sector tiende a deteriorarse por el arribo de turistas, entonces es preferible que este espacio se quede nomás como un espacio árido. Es importante comprender los tipos de repercusiones socioeconómicas para minimizar los impactos negativos. Dentro de las repercusiones socioeconómicas, por ejemplo, tenemos la aculturación. Y en este caso, socialmente, muchas veces ocurre que los turistas van a cambiar su forma de vida y van a imitar a los turistas, ya, utilizando tal vez la vestimenta, la forma de relacionarse, etc. Y eso va a impactar negativamente en el destino turístico. Es importante identificar estos impactos, listarlos, desarrollarlos dentro del diagnóstico. En la política y planificación hay que prever qué innovaciones se van a traer, cambios e impactos. Hablamos de impactos económicos, con cuánto se va a beneficiar esa región, ese destino turístico, qué cambios va a sufrir. Se van a seguramente que van a haber espacios físicos, ¿no?, que se van a transformar totalmente, porque se van a construir hoteles, se construirán caminos, se pondrán en valor los atractivos, es decir, va a haber un cambio trascendental. Y esos impactos habíamos visto que tenemos cumplidos. Ahora vamos a ver las repercusiones económicas del turismo, lo que decíamos hace rato. Si el turismo y la demanda es internacional, es decir, son turistas extranjeros los que van a arribar, en ese caso hablamos de ingreso de divisas, es decir, de dólares. El turista viene del extranjero, los recursos económicos del turista los genera en su lugar de residencia y los gasta en el destino turístico. Estas repercusiones económicas del turismo, gracias al gasto turístico, lógicamente va a mejorar las instalaciones de transporte e infraestructura del destino. Como va a haber una frecuencia constante de la llegada de turistas, entonces esto va a determinar fundamentalmente que esos ingresos por concepto de turismo, que en este caso puede ser pago de entradas a los atractivos turísticos, pago de impuestos que van a hacer los prestadores de servicios turísticos, etc., van a beneficiar a las arcas del Estado. Y lógicamente que el transporte y la infraestructura también va a mejorar gracias a la actividad turística. Si en el destino turístico, muy próximo al destino turístico, sí, dentro de él. ¿Qué? Sí, estas repercusiones económicas van a beneficiar, lógicamente, a las instalaciones, y decíamos, si tenemos nosotros un atractivo turístico que está un poquito alejado de la población local, entonces seguramente que se van a construir nuevas vías de comunicación, y estas vías de comunicación lo que van a hacer, van a conectar a la
población, al atractivo turístico, pero los pobladores se van a beneficiar de los ingresos que genere el turismo. Otro elemento fundamental es utilizar preferentemente materiales e insumos locales. Cuando se va a desarrollar un destino turístico, entonces preferentemente hay que utilizar la mano de obra local. ¿Y cómo se utiliza? En forma directa y en forma indirecta. En forma directa será cuando se tiene que construir la mano de obra, albañiles, materiales de construcción, arquitectos, etc., preferentemente que sean de lugar. Y los materiales e insumos que sean locales. Entonces eso va a ser, si se necesita 100.000 ladrillos, por ejemplo, para la construcción de un albergue, entonces hay que propinar a que en el sector haya una ladrillera para que pueda proveer esos 100.000 ladrillos, y la producción de esos 100.000 ladrillos va a generar automáticamente recursos económicos en los trabajadores. Y lo mismo va a ocurrir con los insumos locales. Es decir, pueden ser los productos agrícolas que estén próximos al destino turístico, que las poblaciones locales aledañas puedan proveer de la carne, puedan proveer de las verduras, etc., para la preparación de los alimentos en los establecimientos de hospedaje o en los establecimientos de alimentos en los restaurantes. Lo que sí también un elemento fundamental, hay que evitar en lo posible las importaciones. Es decir, si por ejemplo se requiere de mobiliario para las instalaciones, entonces si se van a importar de la China, entonces el dinero que está generando, que se está invirtiendo en el destino turístico, una parte va a salir para la importación. En cambio, si se crea o se compra directamente en el mismo país o en la misma región, los muebles se los manda a hacer, entonces está generando automáticamente empleo temporal para esas personas. Otro elemento fundamental a tomar en cuenta es que hay que desarrollar varias regiones turísticas o varios atractivos que estén próximos unos a los otros. Si un destino turístico, por ejemplo, se llena, hay mucha saturación por parte de los turistas, o en otro supuesto escenario, que ese atractivo turístico está empezando a degradarse ambientalmente, entonces va a haber otro atractivo que va a suplir mientras se logre enmendar. Los problemas pueden ser ambientales, pueden ser sociales, etc., de ese atractivo. Eso significa que hay que desarrollar varias regiones turísticas. Además, con esto se evitará las inflaciones económicas en estos lugares. Un ejemplo clarísimo de esto nos presenta en La Paz, en el lago Titicaca, que ustedes han ido, y han visto de que en todo el sector de la carretera, ya empezando desde Guatajata, al pie de la carretera, hay restaurantes, una gran variedad de restaurantes. En estos restaurantes el precio que se cobra al turista, sea extranjero, al turista nacional o a la población local, es el mismo. Es decir, no hay una diferenciación de precios. ¿Y eso qué significa? Que van a haber pequeñas inflaciones económicas en el lugar. Si nosotros vamos a comprar en una tienda que está al borde de la carretera, por Guatajata, a comprar una Coca-Cola de 1 litro, seguramente que nos van a vender pues en 20 bolivianos, lo que se vende a un turista nacional o un turista extranjero. Y el lugareño va a tener que pagar esos 20 bolivianos. A eso nos referimos, que se evitará las inflaciones económicas en el
en los lugares de destino. Dentro del plan se tienen que concebir las políticas socioeconómicas. Y decíamos que una política no es nada más ni nada menos que una intención que se pretende desarrollar. Pero esa intención, decíamos, tiene que estar apoyada de algo para su cumplimiento. Y ese algo es la ley. Entonces, toda política turística tiene que estar apoyada en una ley. Y esa ley va a determinar justamente el cumplimiento de la política. Una política turística, por ejemplo, cuando se formula ya el plan, entran las políticas, tendrá que ser el desarrollo turístico gradual. Es decir, de que el plan se va a tener que ir desarrollando y aplicando en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo. A eso es lo que llamamos la planificación en fases, de forma gradual. En los primeros 5 años se podrán elaborar y ejecutar 3 proyectos. Poner en valor 2 atractivos turísticos, poner instalaciones a estos atractivos. Los otros siguientes 5 años, o 3 o 5 años, entonces desarrollar otros productos turísticos, ponerlos en valor y ponerlos en el mercado. Eso va a determinar que los lugareños se van a acostumbrar a la actividad turística, a ver turistas en sus espacios físicos, a tratar con los turistas, a prestar los servicios, en algunos casos, a los turistas, y de esa manera también el gobierno va a replanificar y va a controlar la actividad turística desde el punto de vista de la planificación. ¿Se está cumpliendo lo que se ha planificado? ¿No se está cumpliendo lo que se ha planificado? ¿Cómo se está planificando? Por eso decimos que hay que mantener una escala gradual del desarrollo. Desarrollar otros sectores turísticos. Esto va a permitir lo que decíamos, que exista equilibrio. Hacer que tomen parte en desarrollo de la planificación todos los involucrados, autoridades, sindicatos, sectores sociales, sectores gremiales, empresariales y gremiales, en este caso Cámara Hotelera, Asociación de Agencias de Viajes, Transporte, etc. Todos tienen que estar involucrados en la elaboración del plan de desarrollo para contar con el apoyo de ellos. Y eso tiene que surgir como una política, es decir, como un elemento de obligatoriedad. Los ingresos económicos que genere el turismo tienen que beneficiar a los sectores, en este caso arqueológicos, si el destino turístico tiene vestigios de civilizaciones antiguas, tiene centros de visita, centros arqueológicos, vestigios de poblaciones antiguas, etc. Entonces, el ingreso económico, por concepto de entradas, de venta de souvenirs, tiene que beneficiar a este sector y eso va a permitir ir desarrollando mayores oportunidades de investigación para identificar nuevos hallazgos arqueológicos. Y lo mismo ocurrirá también en la parte del medio ambiente. Es decir, si se cuentan atractivos turísticos de naturaleza, entonces el cobro y la generación de los recursos económicos por concepto de entradas irá directamente para beneficiar a las áreas o a los parques
nacionales o reservas para poder ir manteniendo las infraestructuras que existen, las sendas ecoturísticas y todos aquellos otros elementos que son necesarios. También para la revalorización de las culturas, es decir, la generación de esos recursos económicos no solamente tiene que ir como beneficio a los prestadores de servicios turísticos, en este caso a la hotelería, a la gastronomía, a las agencias de viajes, a los operadores receptivos, al transporte, sino que van a tener que, parte de esos recursos, estar direccionados a la revalorización de los atractivos. Hay que mantener la autenticidad de las danzas, la cultura, la música y la artesanía. ¿Y cómo se logra eso? Concientizando. Entonces, el plan en su propuesta tendrá que incorporar seguramente programas de concientización sobre la danza, sobre la cultura, sobre la música y sobre la artesanía. En el caso, por ejemplo, de la artesanía, habrá que crear proyectos de talleres para mejorar la artesanía, la producción artesanal, manual de los artesanos del lugar, para que puedan vender sus artesanías y sus souvenirs a los turistas. Otro elemento fundamental desde el punto de vista de la política turística es aplicar el concepto de zonas de desarrollo turístico. Entonces, la política determinará, se declara zona de desarrollo turístico a tal sector y, amparada en una ley, la ley dirá, habiéndose declarado zona de desarrollo turístico este sector, el de Cuchumuela, por ejemplo, entonces el municipio, dentro de su plan operativo anual, deberá presupuestar tantos millones de bolivianos para la ejecución de los diferentes proyectos. Entonces, como va a salir una ley municipal, la ley no se discute, la ley se cumple. Va a permitir el fácil acceso económico a atractivos a los lugareños. Es decir, que los atractivos turísticos no pueden estar cerrados para los lugareños. Más bien hay que crear, dentro del punto de vista económico, la diferenciación de precios. Los turistas pagarán por el ingreso 30 bolivianos, los lugareños pagarán 5 bolivianos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Machu Picchu. En Machu Picchu, por una ruta que dura generalmente 4 horas, porque hay varios circuitos dentro de Machu Picchu, el turista extranjero paga $80, a $100. Pero el turista peruano paga $10. Entonces hay una diversificación de precios para que los turistas, los lugareños también puedan, en este caso, conocer los atractivos y puedan desarrollar las actividades turísticas en ellos. Preguntas. Otro elemento fundamental es la creación de incentivos a la inversión turística. ¿Qué significa crear incentivos a la inversión turística? Ya en Bolivia desde hace 10 años que existe esta figura económica. Es decir, dentro de la cartera de todos los bancos de Bolivia hay un decreto que establece de que se tiene que fomentar la inversión privada en el campo del turismo. Y para esto establece que los bancos deben financiar proyectos turísticos con la tasa de interés más baja. Y esa tasa de interés más baja tiene el mismo monto que la tasa de vivienda social. Y hay una ley para eso. Entonces, se está incentivando a la inversión turística para que el inversionista privado pueda recurrir a una institución financiera, sacar un crédito bancario, pero un crédito bancario que está en el sector productivo.
crear fuertes vínculos entre turistas y otras actividades económicas. Es decir, por ejemplo, si hay sectores agrícolas próximos al destino turístico, ahí se pueden ofertar actividades de agroturismo. Entonces estamos vinculando al turista con otras actividades económicas. Mediante el marketing, lograr que turistas aprecien los atractivos y las tradiciones. Es decir, que el marketing turístico, dentro de la propuesta del plan, tiene que haber un plan de marketing turístico donde las acciones están direccionadas a que los turistas tengan una percepción total de lo que van a conocer, de lo que van a visitar. Ahí tenemos el macro marketing y el micro marketing, y los dos forman el marketing integral. El macro marketing desarrolla el Estado. ¿Cuál es el fin de ese macro marketing? Crear imagen positiva del turismo a ese país, a ese departamento, a ese municipio. Y el micro marketing es el que desarrolla el empresario. Puede ser una cooperativa turística, puede ser un empresario privado, etc. Es decir, la venta de sus servicios turísticos. Tiene que haber también una política para la creación de programas de educación a lugareños sobre los beneficios y problemas que puede traer el turismo. Hay que estar conscientes de que hay variables que no son manejables. Nosotros las llamamos las variables exógenas o externas. Por ejemplo, los problemas sociales. Se puede elaborar un perfecto plan, se puede ejecutar un perfecto plan, pero si hay problemas sociales que no se los puede controlar. Y otra muestra clara que hemos tenido estos últimos años ha sido el COVID con la pandemia. Nadie pensaba que iba a ocurrir aquello, pero sucedió. Entonces, hay que estar preparados para eso. Y lo que decíamos, que hay que organizar el turismo para que tengan acceso a los lugareños y, lógicamente, que tengan precios diferenciados. Hay que formar personal local para trabajar en todos los niveles de las empresas turísticas. Es decir, dentro de la propuesta del plan, tiene que haber un programa de capacitación turística en el área de turismo, en el área de hotelería. ¿Para qué? Para capacitar a la población local. Es decir, formar garzones, formar meseras, formar camareras, formar cocineros, formar guías de sitio, etc. Porque lo que se quiere es de que el gasto que hace el turista beneficie a las poblaciones locales. Y va a beneficiar también porque vamos a crear fuentes de trabajo. Y eso tiene que ser como una política. Y esa política tiene que estar sustentada, decimos, como un grupo. Porque no vamos, lo que ocurre actualmente muchas veces, no tenemos el destino turístico de Villa Tunari, tenemos que llevar a los turistas por 2 días y una noche, y desde Cochabamba tenemos que llevar garzones, tenemos que llevar cocineros, tenemos que llevar comices, etc. Entonces hay que capacitar al personal local. Aplicar estrictos controles sobre drogas, criminalidad y prostitución. Eso significa que tiene que haber una política que norme, que establezca y controle mediante leyes los estrictos controles sobre la fauna. Porque el turismo en algunos casos, hay países donde es permitido el uso de ciertas drogas en sus países y los turistas pueden pensar que en el destino turístico pueden hacer lo mismo, pero en el destino turístico está prohibido. Entonces, en ese caso, tiene que haber controles permanentes sobre el uso de drogas.
La criminalidad, lo que decíamos hace rato. Muchas veces existen, cuando hay esas grandes diferencias económicas y hay vandalismo, entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Atacar a los turistas, asaltar a los turistas, robarles su celular, robarles su mochila. Entonces, tiene que haber medios de control que van a nacer con una política turística y que se van a cumplir porque va a haber una norma legal que va a dar fiel cumplimiento a esto. Crear programas socioculturales para manejo del lugar recién creado. Es decir, un destino turístico se lo está poniendo en valor, el plan se está ejecutando, se pone en valor todo eso va a significar que tienen que haber programas socioculturales. ¿Para qué? Para que los lugareños sepan que tienen que conservar las tradiciones, si el atractivo son las tradiciones, si el atractivo son las culturas, si el atractivo son espacios naturales para su conservación. Dentro de las medidas económicas tenemos contribuir al Producto Nacional, es decir, lograr identificar macroeconómicamente que permita medir el impacto del turismo en la economía. Es decir, tenemos que tener y desarrollar indicadores macroeconómicos que nos permitan medir los resultados que está generando el turismo por año. Contribución a las ganancias en divisas. Cuantificar el ingreso por turismo y su comparación con las importaciones de bienes y servicios. En Bolivia, por ejemplo, se ha manejado bastante este indicador y se decía, ¿no? Creo que hasta hace unos 5 años atrás, el tercer sector económico del país es el turismo. En hidrocarburos se ha generado tanto de recursos, en minería tanto de recursos y turismo ha generado tanto de recursos. Entonces es bueno cuantificar, ponerles cifras, ponerles números, cuánto está generando el turismo internacional en el país y comparar esto con otros sectores económicos. Generación de empleo. También hay que incorporar indicadores que permitan calcular la generación de empleos directos y de empleos indirectos. Contribución a la renta del país, es decir, beneficio del turismo a las arcas del Estado. ¿Cuánto está generando el turismo a las arcas del Estado? Impuestos, tasas de aeropuertos, impuestos sobre la propiedad, que eso va directamente al Tesoro General de la Nación, independientemente de que el turista haya pagado al hotelero, al restaurantero, al agente de viajes, al operador receptivo. El operador receptivo tiene que pagar impuestos. El hotelero tiene que pagar impuestos. Las tasas de aeropuertos, paga el turista la tasa de aeropuerto. El impuesto sobre la propiedad, si el hotel tiene que pagar anualmente un impuesto sobre los bienes inmuebles. Entonces hay que identificar y cuantificadamente esta contribución a la renta del país. ¿Preguntas hasta acá?